El coronavirus sin duda ha significado menos educación y más trabajo infantil. Por eso le agradezco a Saúl Arellano, investigador y especialista en tema de riesgos y cuestiones sociales, que nos acompaña hoy para poder platicar al respecto. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Magda, con el gusto de estar en tu programa. Y bien, mira, como lo veíamos en el reportaje que acaba de pasar, México es un país que ya tenía severos problemas en materia de trabajo infantil. En el 2017, que es la última fecha de que disponemos información oficial sobre el tema, esto lo da a conocer el INEGI a partir de lo que se llama el módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Lo que teníamos en el 2017, es que había 2.3 millones de niñas y niños que trabajaban en México. De esos 2.3 millones, Magda, había solamente 242,000 que lo hacían en la ocupación o en un tipo de ocupación permitido por la ley, es decir, apenas el 10% del total de niñas y niños trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de las niñas y niños que trabajaban en ese momento lo hacían en condiciones o en actividades que están prohibidas por la ley. Fíjate nada más la gravedad de los datos del INEGI. 801,000 de esos 2.3 millones lo hacían debajo de la edad permitida, es decir, en actividades para las cuales la ley prohíbe que estén las niñas y los niños en cierta edad, pero también de manera muy grave, 1.25 millones lo estaban haciendo en ocupaciones clasificadas como peligrosas o muy peligrosas para su desarrollo individual. Estamos hablando de actividades que, como estamos viendo en las imágenes, implican la posibilidad de un daño físico, la posibilidad de estar expuestas y expuestos a trabajos denigrantes, a tratos crueles e incluso a las peores formas de trabajo infantil, como les denomina la OIT, que ya caen dentro de lo que es las actividades delictivas, como la explotación o la explotación sexual comercial o la trata de personas. Lamentablemente, este módulo que se levantaba de manera bienal cada 2 años, no se levantó en 2019 porque el Congreso de la Unión determinó que no era importante destinarle recursos a esta medición. Entonces no le asignaron dinero al INEGI para tener una medición respecto de cómo se estaba comportando el trabajo infantil en 2019. Hoy no tenemos ese dato y lo único que tenemos es una muy indirecta aproximación a partir de los datos del Coneval, que nos dicen que hay una gran cantidad de niñas y niños que están trabajando. Lo que se percibe a partir de la pandemia es efectivamente un incremento en las condiciones de riesgo y muy seguramente esta cifra de 2.3 millones de niñas y niños trabajando pues se va a incrementar de manera exponencial. El propio PUED, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, en un estudio que se diseñó ahí por colegas investigadores, muestra que en México, cuando menos, estaríamos hablando de que a partir de la pandemia tendríamos entre 22 y 30 millones de personas adicionales a las que había en 2018 en situación de pobreza. Esto implica, Magda, un incremento brutal en las condiciones de riesgo para niñas y niños, ¿no? Si lo ponemos en el contexto de otros indicadores relativos a la niñez, estamos hablando de una situación auténticamente dramática. Solamente doy un dato: en 850,000 hogares, según el INEGI, en el 2018 también, había cuando menos una niña o niño que se acostaba a dormir habiendo comido una sola vez al día o de plano no había comido todo el día. Entonces, tenemos una situación que yo insisto, no es exagerado ni de manera tampoco alarmista calificar como dramático, claro. Y lo que habría que estar haciendo es exigir nuevas políticas públicas para la niñez. No, bueno, Saúl, es que realmente los niños tendrían que estar en la escuela, tendrían que estar estudiando, eso si lo vemos de una manera un tanto utópica, ¿no? Pero, a ver, es preocupante esta situación porque de pronto parecería que incluso ahora en medio de la pandemia la niñez ha sido invisibilizada. ¿Qué opinas de esto? Porque nos decías, bueno, a ver, lo más preocupante es que en el 2019 no se levantó el censo porque pues de plano parecería que no les importó. En el 2019 todavía no había pandemia y ya estaba siendo la niñez invisibilizada. ¿Qué podemos esperar entonces? Mira, la situación es muy grave porque la niñez nunca ha sido objeto de políticas públicas integrales. Si algo se ha reclamado desde que se firmó la Convención, tiene 30 años de vigencia la Convención de los Derechos de la Niñez,
y el principio del interés superior de los niños y las niñas no se cumple. Es un mandato constitucional establecido en el artículo 4 y no se cumple. Mira, un dato adicional, hay que mencionarlo. Ya en el 2017 sabíamos que había 2.12 millones de niñas y niños que no asistían a la escuela. La gran mayoría lo estaba en el ámbito de la educación media superior y la educación media, que es la secundaria, pero aún así era una situación ya muy grave de por sí hace 2 años, y ahora, en medio de la pandemia, el abandono de estos 300,000 niñas y niños que están dejando de ir a la escuela, más los que teníamos que no estaban acudiendo, pues definitivamente la cifra se puede ir a 3 millones o quizá un poco más, ¿no? La gran mayoría de quien no asistía a la escuela lo hacía por trabajo, porque tenía que realizar trabajos domésticos. Fíjate la gravedad del tema. Más de 110,000 no acudían a la escuela por condiciones de inseguridad y violencia en sus colonias. 890,000, que era la gran mayoría, no asistían a la escuela por falta de interés. Y esto conecta con lo que veíamos en el reportaje previo, de que los contenidos, de que la pedagogía, de que todo el modelo educativo es poco pertinente para las niñas y niños, y esto debería llevar a la reflexión necesaria y obligada de que tenemos que mejorar el currículum, mejorar los métodos pedagógicos y transitar y aprovechar que la pandemia finalmente ha obligado a ciertas capacidades nuevas, pero esto no se va a lograr si no se cierra la brecha digital. Estamos hablando de que, de acuerdo con el INEGI, más de la mitad de los hogares en México no disponen de una computadora y mucho menos de acceso al Internet. Si estas son las condiciones, pues México lo que tendría que estar invirtiendo rápidamente es en el cierre de la brecha digital, porque no solamente estamos generando desigualdades ya en el acceso a la matriculación, sino en la calidad educativa que reciben niñas, niños y adolescentes. Saúl, nos dices, pues a manera de conclusión, que este modelo tiene que cambiar tanto en la parte educativa y si bien es cierto también es el poder atender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya para finalizar, ¿cuáles son los riesgos que adviertes en un corto plazo? Porque escuchábamos también al director de la OMS que decía, ¿no? De la ONU, perdóname, que decía que bueno, podríamos estarnos enfrentando incluso a una catástrofe generacional. Sin duda alguna, mira, lo que estamos viendo es cómo México tiene un rezago brutal en aprendizaje. La prueba PISA, que se acaban de dar a conocer los resultados en México, nos muestra, por ejemplo, que respecto del área de ciencias, México obtiene un promedio de puntos de 420 en su alumnado. China tiene un promedio, por ejemplo, de 580. Esa diferencia, Magda, puesta en tiempo, implicaría casi 2 décadas de atraso respecto a lo que se le están enseñando en materia de ciencia a las niñas y niños en China y lo que estamos haciendo aquí en México. Entonces, vemos por un lado este rezago ya que estaba antes de la pandemia y que ahora se va a profundizar. Lo que tendríamos que estar viendo es una reflexión muy fuerte en el Congreso de la Unión para ver cómo en el siguiente periodo vamos a invertir mucho más recursos. Primero, para regresar a una cierta normalidad en la educación presencial, quizá combinando métodos de enseñanza presencial mixta, generando nuevas capacidades digitales, pero por otro lado también para remediar y recuperar el aprendizaje que no tuvieron las niñas y niños en este periodo. Es un reto formidable, es un reto gigantesco garantizar que todas y todos regresen a la escuela y que lo hagan en condiciones de aprendizaje pertinente, oportuno, de calidad para su edad, pero sobre todo para el nuevo entorno internacional y nacional al que vamos a regresar después de la pandemia, que sin duda alguna va a implicar mayores riesgos. Esto en un contexto, Magda, también hay que decirlo, de mucha violencia. En México, 2019 y luego 2020, ya con los datos que se tienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se incrementó. 2020 es el año récord en el número de denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, si tenemos este contexto de violencia en los hogares, violencia comunitaria, alta pobreza, una economía que no crece, pues definitivamente el Congreso, el Gobierno de la República, debería estar pensando integralmente cómo hacer una política integral. Lo preocupante del tema, Magda, es que el presidente acaba de anunciar que quiere desaparecer al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, este tipo de políticas pues parecen el mundo al revés y no responden a las necesidades que nos ha impuesto la pandemia y que urgen, porque nos estamos jugando finalmente el futuro como país.
Así es, quiere terminar por absorberlos. Definitivamente los riesgos que se advierten y las distintas voces que ya se han levantado en torno a este tema. Y bueno, pues ahora estamos escuchando una más, ¿no? Advertir de estos riesgos, sobre todo, pues en un tema tan fundamental como es la niñez mexicana. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias a ti, Magda. Gracias por invitarme a tu espacio. Saúl Arellano, investigador especialista en temas de riesgos y cuestiones sociales de la PUED UNAM. Pues qué difícil situación, sin duda es uno de los grandes retos que se tienen que enfrentar a nivel global, el tema de la educación, el tema del trabajo infantil. Hacemos un corte, regresamos con más.